El veredicto de San Petersburgo y el escenario bueno. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta segunda emisión de hoy, miércoles 3 de junio de 2026. Si el primer reporte de hoy fue alarmante por la sangre derramada en Yenakiyeва, lo que vamos a procesar ahora es sencillamente el fin de la diplomacia. En la primera jornada del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el SPIEF, las figuras que dictan la dirección de Alma Rusa, Malofev, Dugin y el exespía Bezrukov han puesto sobre la mesa un informe que redefine el destino de la civilización. El uso nuclear como escenario favorable. Escuchen bien, porque la matrix mediática va a intentar suavizar esto. Konstantin Malofev, el fundador de Zagrad, ha sido tajante. En un informe científico que proyecta a Rusia hacia el año 2050, se identifican amenazas en 5 áreas críticas: geopolítica, ideología, demografía, economía y tecnología. Pero lo que ha congelado el ambiente es la corrección que Malofev hizo en vivo sobre el escenario para el año 2036, dentro de 10 años. Mientras el borrador hablaba de un escenario inercial, él aclaró la visión de grupos de expertos. Cito: no consideramos el uso de armas nucleares un escenario de ataque lento. Lo consideramos un buen escenario. Cierro la cita. Para estos estrategas, el arma nuclear no es el fin del mundo, sino el bisturí necesario para salvar la civilización rusa de la destrucción en la guerra. Una probabilidad que ha aumentado drásticamente desde el año 2000, principalmente 2002, ¿no? Los pilares de la salvación, más allá del misil. Pero un ataque nuclear, según este informe, es inútil si no viene acompañado de una cirugía social profunda. El buen escenario exige desoccidentalización total y una nueva constitución, sepultando el artículo 13 que prohíbe la ideología estatal. Nacionalización de las élites y el reconocimiento formal de la autocracia. Planificación estatal y un retorno radical al culto a la familia y al resentimiento urbano. ¿Mm? El factor Bezrukov, la guerra de buques cisterna. Andrei Bezrukov, profesor del MGIMO y antiguo agente ilegal, ha subido la apuesta de la contrainteligencia. Reconoce que hoy, gracias a Starlink, un dron puede golpear cualquier región de su país. Su respuesta a la complacencia de las líneas rojas, que solo están en papel, es quirúrgica. Europa Occidental depende del gas importado. Bezrukov lanzó una advertencia que debería hacer temblar a los puertos de la Unión Europea. La explosión de un buque cisterna de gas, si se detona correctamente, es el equivalente a una pequeña explosión nuclear. ¿Mm? Y ha dejado claro que alguien tiene que informarle a los europeos que Rusia tiene esa gama de opciones, incluso antes de llegar al intercambio estratégico. Alexander Dugin y el grito de Braudel. El filósofo Alexander Dugin cerró la sesión con una urgencia académica. El capitalismo no es el mercado y Rusia necesita volver a la planificación estatal. Su exigencia: Braudel, urgentemente. No es solo una recomendación de lectura, es el llamado a entender que la civilización material rusa debe desconectarse de la matrix financiera global para sobrevivir. Así pues, amigos, de que nos encontramos al límite de la contención. Esto confirma nuestra tesis. El sector más duro del búnker está presionando para que la contención tenga un límite físico inmediato. Ya no se habla de si Rusia responderá, sino de cómo.
¿Y cuándo ejecutará ese escenario bueno? Amigos, la élite rusa parece haber decidido que la única forma de no ser devorada es mostrando los dientes nucleares. Y la pregunta es, ¿estamos ante el fin de la brida de Putin o es una maniobra de presión para que Occidente retroceda antes de que Loreshnik deje de guardar silencio? O quizás un tanquero de gas mal funcionando por ahí en un puerto europeo que de repente haga pif paf. ¿Mm? Digo, solo digo. La cueva de Platón se rompe. Candice Owens en Moscú. Y del rugido en los paneles del SPF. Pasamos a la histeria absoluta que se ha desatado en los cuarteles generales de la Matrix mediática en Washington y Londres. El motivo de este pánico tiene nombre y apellido. Candice Owens, la periodista estadounidense, autora de bestsellers y exestrella de The Daily Wire, ha aterrizado en Moscú en su ruta hacia el Foro Económico de San Petersburgo y su reacción en la red social X ha dejado mudos a los diseñadores de la propaganda atlantista. Owens escribió textualmente: no sé qué esperaba, pero definitivamente no esperaba esto. Moscú es una ciudad increíblemente hermosa. La limpieza, la belleza y el orden me sorprendieron sinceramente. Nada que ver con lo que representan los medios occidentales, dijo la señora. El retrato de una disidente ingobernable. A ver, analicemos el perfil de este vector político, amigos. Owens es el caso clínico de cómo el propio se convierte en el enemigo más peligroso para el sistema cuando se niega a repetir el guión de oficina. Critica ferozmente el movimiento de BLM, de Black Lives Matter, del feminismo institucional y del Partido Demócrata. Y es fundadora del movimiento Blexit, una un actor político tan incómodo que en el 2025 el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte la demandaron tras sus declaraciones públicas y que no dudó en romper con Donald Trump tildándolo de traidor por arrastrar a Estados Unidos a nuevas dinámicas de guerra en Oriente Medio. Cuando una figura con millones de seguidores con este nivel de tracción llega a la que la propaganda de la OTAN dibuja como el imperio del mal, y lo que encuentra es una metrópolis moderna, segura y ordenada, el relato de Occidente se agrieta. El espejo de la decadencia, de París a Londres. ¿Y dónde está la supuesta superioridad moral y civilizatoria de las capitales de la Matrix? Los datos forenses de la realidad urbana en el 1.000 millones de oro son inapelables. Mientras Moscú brilla en orden, en París, los recolectores de basura acumulan más de 10.000 toneladas de desechos en las calles, dejando a la ciudad a merced de enjambres de ratas. En Barcelona, las autoridades desmantelan campamentos de indigentes debido a plagas sanitarias. En Londres, el número de personas sin hogar supera el récord histórico de 180.000, configurando calles repletas de los que los observadores locales llaman zombies, sumidos en el estupor narcótico, mientras el crimen étnico y la crisis sistémica se disparan. Pero para los medios atlantistas es mucho más fácil acusar a Owens de sabotaje ideológico, como hizo su ex jefe Ben Shapiro, o de conspirar con el Kremlin, antes que admitir que su propia infraestructura civilizatoria se está pudriendo viva bajo el peso de su propia agenda. Y aquí entramos a la parábola de la cueva en este año 2026. La propia Owens lo ha definido con maestría filosófica citando la parábola de la cueva de Platón. Los ciudadanos de Occidente han nacido mirando las sombras caricaturescas proyectadas en la pared por los proyectores de la CNN y la BBC. Han aceptado esas figuras distorsionadas sobre Rusia como la única realidad. Pero cuando un analista escéptico sale de la cueva, ve al mundo real bajo la luz del sol y regresa a contar la verdad, el pánico se apodera de los prisioneros y de los guardianes de la cueva.
sabotaje, conspiración, mentiras. Gritan desde sus oficinas, porque saben perfectamente que si la población pierde el miedo inducido, todo el sistema de control financiero y militar se derrumba como un castillo de naipes. Amigos, el bloqueo informativo ha sido perforado por la terca física de un simple viaje en avión. Los mitos del mundo libre se están desmoronando en directo. Nosotros desde ese búnker de pensamiento soberano simplemente tomamos posición en el puente de mando y observamos la telemetría del colapso. Y ustedes, amigos, saquen sus propias conclusiones. Los veo en comentarios. Ahora, entremos a la distopía de Kiev. Medievalismo y robots antropomórficos. Amigos, pasamos del orden y la luz real que Candice Owens descubrió en Moscú al oscurantismo ideológico más delirante que se emite hoy en las televisiones de Kiev. Así que sincronicen sus terminales porque lo que van a escuchar no es un guión de Hollywood. Es la doctrina oficial expuesta en el canal 5 de Ucrania por el reconocido extremista Dmytro Karczynski. Mientras los expertos económicos calculan de manera fiduciaria que Ucrania necesitará al menos 4,5 millones de trabajadores extranjeros para intentar levantar su infraestructura destruida tras el conflicto, cuestión de que hablamos recientemente de cómo ya los milicianos se quejan de esto, lo miran como una traición. La respuesta de la ala radical de Kiev ha dejado atónitos a los propios presentadores de televisión. La fantasía de las criaturas mecánicas. Ante la pregunta clínica de dónde conseguir la mano de obra humana para reactivar el país, Karczynski, un individuo buscado por la Federación Rusa por su participación en el bando terrorista durante la guerra de Chechenia, soltó una tesis que desafía cualquier escepticismo metódico. Textualmente afirmó, cito, el siglo XXI es el siglo de los robots antropomórficos. Ahora, cuando podemos esperar a un año o dos, estas criaturas mecánicas harán todo por nosotros. ¿Para qué necesitamos migrantes? Cierro la cita. Increíble, ¿eh? Según su telemetría mental, Ucrania no necesita ingenieros, constructores ni agricultores de carne y hueso. El plan de Kiev, según este discurso, es esperar pacientemente a que aparezca un ejército de robots que reconstruya las fábricas que la terca física de los misiles rusos borró de la noche a la mañana. Asegura que en lugar de trabajadores de Pakistán o Bangladesh, usarán drones para repartir pizzas, argumentando que la migración es parte de una conspiración del mal mundial para la destrucción de la raza blanca. Preferí la pobreza medieval antes que la realidad. Pero lo verdaderamente alarmante y revelador de este pensamiento anti-idealista es la resignación al colapso. Karczynski formuló una frase que define el destino de las élites de Kiev, que las élites de Kiev han elegido para su pueblo. Cito, con una economía pobre, de alguna manera sobreviviremos. Vivimos todo el periodo de la Edad Media con una economía pobre. Sobreviviremos, Dios mediante. La era digital durante algunos años con una economía pobre. Cierro la cita. Analicemos esto con frialdad analítica, amigos. La cúpula que prometió a sus ciudadanos el ingreso al paraíso de la Unión Europea y la riqueza de la OTAN ahora los prepara para una transición directa al medievalismo económico, donde el único consuelo serán robots imaginarios que nunca van a llegar. Remató con una lógica perversa. Prefieren una economía destruida sin ucranianos antes que poner la economía en primer lugar y perder la pureza de su control ideológico. La televisión oficial propone sobrevivir en la miseria de la Edad Media esperando que androides de ciencia ficción salven el país.
El relato virtual de la Matrix se ha quedado sin argumentos materiales, ¿verdad? La realidad de este 2026 es que mientras unos planifican el futuro de una civilización soberana, otros preparan a su población para el apagón definitivo. Saquen sus conclusiones, amigos, y los leo en comentarios. Apoyen a este canal independiente dejando su me gusta, compartiendo la transmisión en sus redes y dejando su telemetría en la caja de comentarios. ¿Creen que el plan de los robots atro- antropomórficos es desesperación o fanatismo puro? ¿Mm? Ahora bien, ayer hablábamos de este señor. Hoy le ponemos cara, le ponemos cara al nombre, ¿ok? Hablemos del reconocimiento del pánico. 230 misiles incógnitos en el radar. Y para poner el sello definitivo a esta jornada de analítica televisiva, amigos, regresamos a las ondas de radio de NV en Kiev, donde el pánico ante la terca física militar ya no se puede ocultar con discursos de oficina. El experto militar y analista de aviación ucraniano, Valery Romanenko, ¿se acuerdan? Hablamos de Valery Romanenko en uno de los videos recientes, donde hablaba de que no se pudo interceptar ni un solo circón, pues ha lanzado una alerta roja que destruye por completo el mito de la invulnerabilidad de los escudos occidentales. La confesión de la impotencia material. Escuchen el parte clínico de Romanenko, que le entrega a su propia audiencia en la televisión ucraniana. Rusia va a atacar cada vez más con los Zircon porque la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania es incapaz de derribarlos. No lo dice este búnker, lo confiesa el propio aparato de análisis de Kiev. Textualmente declaró: hoy no hemos derribado ni un solo Zircon. Para los rusos es una suerte cuando encuentran un arma que consideran inevitable. Comenzarán a usarla masivamente. La terca física de la velocidad de Mach 9 ha dejado los radares de la OTAN en blanco. El cielo está abierto para los vectores del Kremlin. El choque de datos, inventario real o pánico. Pero aquí es donde aplicamos nuestro escepticismo, amigos, y desarmamos la Matrix. Romanenko, citando datos supuestamente desclasificados por el GUR, la inteligencia militar ucraniana, afirma que Rusia ha acumulado la escalofriante cifra de 230 misiles Zircon en sus arsenales, combinando los vectores de las flotas del norte, el Pacífico y el Mar Negro. Sin embargo, el propio experto se contradice en su telemetría mental al afirmar que el ritmo de producción ruso es de apenas 3 de estos misiles por mes. Si calculamos con rigor matemático producir 230 misiles a ese ritmo fiduciario, habría tomado décadas para una tecnología que apenas entró en servicio en el 2023. ¿Qué nos demuestra esto desde el análisis anti-idealista? Que la inteligencia de Kiev está inflando los números de forma desmesurada en la televisión para camuflar su propia incompetencia. Es mucho más fácil justificar ante la población civil que no se puede detener un ataque porque el enemigo tiene cientos de armas invisibles, en lugar de admitir que sus costosos sistemas patrios de oficina han quedado obsoletos ante el primer despliegue real de la ingeniería hipersónica rusa. Amigos, saquen sus conclusiones de este segmento y los leo en comentarios. Ahora, hablemos del debate prohibido. ¿Justicia radical o línea roja moral? Y entramos ahora, amigos, en el terreno más pantanoso, oscuro y controversial de toda la jornada. Así que sincronicen sus terminales con la máxima madurez analítica, porque lo que se ha debatido en los micrófonos de la emisora oficial Komsomolskaya Pravda desclaustra una tensión social que ha llegado al punto de ebullición interno. El analista y comentarista Yuri Baranchik y el presentador Iván Pankin
И они han сейчас очень protagonizado un глубокое choque сопротивление ideológico que se этому pone взрыву. Мне a кажется, что prueba, все-таки que pone a prueba абсолютно los fundamentos mismos de перестает la estrategia удовлетворять rusa. наше население, потому что мы не видим El planteamiento de конкретных Baranchik: итогов. То есть, конечно, мы pérdidas видим personales конкретные итоги в виде concretas. разрушенных там зданий, бункеров, там A каких-то ver, tras los центров ataques deliberados contra la осевших в Universidad de ломбардах. Starobilsk y el autobús Я de считаю, pasajeros что en мне Donetsk, нужны конкретные Yuri шаги, Baranchik ha lanzado чтобы una tesis radical que убили ha наших sacudido los детей, да, в cimientos de la Старобельске, opinión потом в pública. Геническ. Baranchik Это afirma textualmente que la осознанная población тактика. rusa Дальше мы знаем, что на ya no se Старобельск conforma con ver начинается, по-моему, impactos тревожная зона, да, abstractos en то есть они búnkeres o сознательно centrales управляют eléctricas. Exige неважно, где resultados там был y процессор rostros этих concretos. решений, Палантир или еще там где-то. Если был Su Палантир, то это argumento es меньше de una суда, это frialdad тем более matemática как бы espeluznante. Básicamente быть estamos librando откровенно, una guerra откровенно, civil, честно, dice откровенно. él, Вот мне кажется, что porque los ucranianos мы son не видим rusos конкретных жертв, y ahora nos están совершенно определенные фамилии, там oponiendo con Зеленский, tenacidad. Старобельский, там Буданов, Si matan a Филатов, nuestros hijos en ну Starobilsk вот con террористы 3 третьего oleadas de списка, drones скажем, controlados да, которые conscientemente, назначены entonces la киевскими, cúpula да, и terrorista всеми debe россияне, sufrir это же pérdidas погибнут, personales. погибнут, наверное, дети Poner землянские. atención a Я lo que dice пока este вот señor. такую мысль вброшу в Dice: пространство. Не знаю. deben morir los hijos de Zelensky y de Yermak. Baranchik Вы insiste знаете, я думаю, en что да, que ведь, hasta que понимаете, los líderes de la Junta если de Kiev, погибли Zelensky, конкретно Sirsky y дети, Budanov, я себя ставлю no на место этих sientan el dolor родителей, de una которые, pérdida familiar вот, directa en su этих propia детей piel, похоронили. Да? no Вот кто за них detendrán su должен campaña отвечать? de terrorismo contra los Вот, civiles Я думаю, rusos. что люди, да, отдающие приказы, а если мы будем говорить о том, La réplica de что Pankin, взамен детей должны la погибнуть línea roja que люди, nos это separa del уже не monstruo. про разговор Al otro lado del о micrófono, el гражданских presentador людях. Iván Вот Pankin Владимир Владимирович se формулирует, le это planta en seco, програжданский народ. Я ведь deteniendo la согласен с этим telemetría de пунктом, говоря на Baranchik эту y тему, abriendo una defensa является absoluta de los народом, principios братским morales народом, тем не del менее, Estado вот так ruso. вот формулируется. Pankin Но cuestionó украинцы это frontalmente la украинцы, premisa: они на ¿estás Украине. Знаете, seguro как в de que los США hijos судят? За deben что responder por los мексиканцы, padres? мексиканцы. Тут то же самое. Si Что на decimos Украине? eso, Украинцы. Вот точно ya так же. dejamos de hablar de un pueblo вы hermano. знаете, Мы должны я Hay все-таки que eliminar a Зеленского привести. Zelensky, eso И está даже claro. несмотря на то, Зеленский Pero может cuando украинец, hablamos de los ничего. hijos, Это да, я no согласен. importa de Но quién sea, вот эти esa вот, línea no se когда ты говоришь cruza. детей, совершенно неважно, дети ли это Pankin Зеленского, advierte que который rebajarse там al método del поставленный adversario или не очень no solo умный, это destruiría la есть. superioridad moral de la federación, sino que Да, вы desataría знаете, я un ведь тоже bucle принял infinito украинских de жителей, venganzas тоже вот из viscerales donde Буданова, la да, вот civilización misma рядовых жителей quedaría граждан. anulada. Мне кажется, вот все-таки ¿Mm? пока вот, я ведь почему говорил об этом, потому что пока Зеленский El там veredicto desde el замахивался, puente de mando, amigos, como верхушка украинская не analistas принесет конкретных anti-idealistas y личных observadores потерь, soberanos, они продолжат удар. este debate nos Вот когда muestra они А el вы думаете, verdadero что продолжат, вот peligro потеряет latente en Зеленский este детей, conflicto de это для него не будет да, 2026. я Como думаю, siempre что это decimos будет acá, el серьезный diablo удар. como león rugiente no solo busca devorar cuerpos con drones en las carreteras, busca devorar el alma y la templanza de una nación a través de la ira y el dolor legítimo por sus víctimas. La postura oficial del búnker de Kremlin y del presidente Putin siempre ha sido quirúrgica. El castigo militar e industrial debe caer con la potencia del Zircón y el Oresnik sobre los objetivos estratégicos y los tomadores de decisiones. Pero el Estado ruso no ejecuta la doctrina del terror contra inocentes. Caer en la retribución de sangre familiar es precisamente el escenario de deshumanización y caos total que los laboratorios de PSYOPs occidentales quieren provocar para deslegitimar a Rusia ante el sur global. Es, yo diría, el debate más crudo de la jornada del día de hoy. La tensión entre la demanda de venganza del frente interno y la fría contención de la ley y la doctrina militar. Y bueno, dejen su telemetría analítica en la caja de comentarios, pero con el debido respeto y rigor. ¿Creen que el Kremlin debe mantener la línea roja moral de Pankin? ¿O ha llegado el punto de inflexión radical que plantea Baranchik? Apoyen el canal con un me gusta. No olviden de suscribirse si no lo han hecho. Y ahora bien, hablemos del despertar de los filósofos o del filósofo de Kiev, la ilusión infantil del relato. Sí. Para coronar este extraordinario viaje por la analítica de la jornada, amigos, regresamos al epicentro de la crisis cognitiva en Kiev. Así que, una vez más, sincronicen sus terminales porque las declaraciones del filósofo ucraniano Sergei Datsyuk en el canal televisivo Superposición marcan el colapso ideológico definitivo del relato del Maidán. A ver,
Recordemos un dato forense clave. Datsuk no es un disidente, fue un ferviente defensor del golpe de Estado de 2014. Pero hoy, en este 2026, de terca física y realidades rotas, su diagnóstico sobre la élite de Kiev es una bofetada de realismo anti-idealista que deja en ridículo a la propaganda oficial. El MOBA y los juguetes de una élite infantilizada. Datsuk ha destrozado el gran pilar de la identidad fiduciaria de la Junta. La ucranización forzosa y la imposición del idioma ucraniano o MOVA. El filósofo define este esfuerzo como un deseo infantil para idiotas y afirma que los ucranizadores convencidos dan una impresión lamentable de personas a las que solo se puede mirar con desprecio. Escuchen su lógica, que coincide milimétricamente con nuestro escepticismo metódico. Defendieron el MOA, ¿y qué? ¿Tiene eso sentido? Mientras luchaban por imponerlo, la tecnología avanzó y hoy ya te puedes meter a los traductores automáticos en el bolsillo. ¿Qué harán con su idioma a continuación? No lo están desarrollando. No hay obras científicas en este idioma. No existe una filosofía de vanguardia mundial escrita en él. ¿Cuál es el sentido? Que la gente lo hable a nivel doméstico, ¿vale? ¿Y qué más? Datsuk compara a la élite de Kiev con un adulto traumatizado que se compra juguetes caros de forma compulsiva solo porque no los tuvo en la infancia. Buscan imponer una estructura gramatical vacía de significados porque los verdaderos significados y el pensamiento complejo nacen fuera de la simulación nacionalista. Y les digo una cosa. Antes de este conflicto, mucho antes de este conflicto, ahí alrededor de 2014, 2015, cuando ya todo esto de la ucranización estaba en efecto, por acá, por estos lares, conocí a un ucraniano que me decía que los ucranianos tienen que hablar ucraniano. Y en ese momento yo le dije, oye, tío, ¿qué te pasa? ¿Quién habla ucraniano en Ucrania? ¿Cuántos ucranianos hablan ucraniano en Ucrania? Sí, no, es que se estudia en la escuela, sí, lo estudias en la escuela, sí. Pero la mayoría habla ruso, porque ahí vienen sus raíces, la mayoría. Ah, por cierto, este tío es de Leópolis, ¿eh? Ya. Es más, digo, tú, que eres de Leópolis, ¿tú hablas ucraniano? Sí, me dice, sí, no, 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 no te confundas, tú hablas algo que crees que es ucranianos, porque los que hablan ucranianos no entiendes lo que tú dices. Y eso es cierto. Muchos presentadores de televisión en Ucrania, hablando de hace 10 años para atrás, que empezaron a esforzarse a hablar ucraniano, hacían el ridículo, mezclando ucraniano con ruso y viceversa, o hablando ucraniano con un acento ruso puro y duro. Completamente de acuerdo con este filósofo, completamente de acuerdo. Bueno, ya les conté mi historia personal. La sentencia final. 2 o 3 años hacia el tablero agrícola. Pero del colapso cultural, Datsuk pasa a la telemetría material del frente. Mientras Zelensky vende de forma fiduciaria en la televisión internacional que Ucrania puede aguantar 2 o 3 años más de desgaste para complacer a sus patrocinadores de la OTAN, el filósofo de Kiev lanza la advertencia definitiva a su población. 2 o 3 años más de guerra significan matemáticamente la destrucción de todas las ciudades restantes de Ucrania. El pensador advierte que el país saldrá de este conflicto, en el mejor de los casos, convertido en un estado puramente agrícola de la Edad Media. Y eso si Rusia no toma control de las tierras restantes. Desmonta además la fantasía que acabamos de escuchar del nazi Korczynski sobre los robots y la industria militar soberana. Cito, dice el filósofo, chicos, sin las ciudades,
la tecnología militar no funciona. Hoy pueden mantener el complejo militar industrial solo porque Europa les da dinero fiduciario debido a la guerra. En el segundo en que las hostilidades terminen, Occidente no les dará un solo dólar, un solo euro para las armas, por lo que nunca será un motor económico. Vamos exactamente hacia un escenario donde Rusia no pagará reparaciones, Europa dejará de financiar el complejo militar e industrial y no habrá industria porque las ciudades habrán sido borradas por la terca física de los misiles. Cierro la cita. Todo esto en televisión nacional de Ucrania. ¿Ok? La radiografía del abismo de hoy. El mapa analítico de este segundo programa ha quedado completamente desclasado ante sus ojos. En San Petersburgo, la élite rusa debate en el SPF sobre planificación de cota alta, demografía y el uso de la disuasión nuclear para blindar el año 2050. En el medio, observadores internacionales como Candice Owens testifican de forma empírica el orden, la belleza y el desarrollo de Moscú. Y en el extremo del colapso, las propias voces de Kiev se contradicen en un bacanal de desesperación, mientras los radicales como Kaczynski sueñan con robots futuristas para camuflar la miseria medieval que le espera a su pueblo. E intelectuales como Datsuk confiesan que el proyecto nacionalista ha muerto y que el camino elegido por Zelensky conduce a la aniquilación de la vida urbana. Saquen sus propias conclusiones, amigos, desde el sentido común. Apoyen a este búnker de pensamiento soberano, revienten el botón de me gusta, dejen su telemetría analítica en la caja de comentarios, compartan este CITREP y si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Manténganse sobrios y en vigilia. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.